Hola amigos, en videos anteriores habíamos visto que la corriente era el flujo de cargas eléctricas o electrones a través de un circuito conductor, que el voltaje era la fuerza que impulsaba esas cargas o electrones. Pero nos falta un concepto, es la resistencia eléctrica, y eso lo vamos a ver hoy. La resistencia eléctrica es la oposición que presentan los materiales al paso de la corriente eléctrica. La resistencia es la medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. La unidad de medida es el ohmio, que se simboliza con la letra griega omega. Se denomina ohmio en honor al físico y científico alemán Georg Simon Ohm, que a principios del siglo XIX, haciendo pruebas para lograr mejores distancias en la comunicación del telégrafo, descubrió la relación que existe entre voltaje, corriente y resistencia. De ahí la ley de Ohm, pero eso lo estudiaremos más adelante. En un circuito electrónico, para describir la resistencia vamos a encontrar cualquiera de estos dos símbolos. Pero para saber esto, vamos a mirar que cada material tiene un coeficiente de resistividad. Y es la resistencia específica de cada uno de los materiales. Se mide en ohmios por metro. La resistividad es representada por la letra griega Rho, que es como una P minúscula distinta, especial. Ahora, la conductividad de un material es lo opuesto a la resistividad. Es representada por la letra griega sigma. Es como una O distinta. La resistencia de un material depende de varios factores. De cómo estén ordenados sus átomos, si tiene electrones libres en su órbita de valencia o no. Para esto tenemos una tabla dependiendo la resistividad que tenga cada uno de ellos. También depende de la longitud. No es lo mismo tener 1 metro de cable que tener 1 kilómetro de cable. Si tenemos 1 metro de cable, la resistencia es baja. Si tenemos 1 kilómetro de cable, la resistencia tiene que ser más alta, porque es mayor el trayecto que tienen que atravesar los electrones. Con la resistividad ocurre lo mismo. Hay materiales que no permiten el libre flujo de los electrones, y hay materiales que permiten muy fácil el flujo de los electrones. Depende también de la sección del cable. Lo grueso que sea el cable determina qué tan fácil sea para pasar los electrones o las cargas eléctricas. Y por último, también depende de la temperatura. A más temperatura, más oposición al paso de los electrones. A menos temperatura, menos oposición al paso de electrones. Entonces, la resistencia sería igual a Rho, que sería la resistencia específica de cada material, longitud, que sería en metros, sobre área, que sería en metros cuadrados. Para entender mejor esta fórmula, vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Cuánta resistencia tendrá un alambre de cobre de 12 metros con un diámetro de 0.01 metros cuadrados? Para esto vamos a usar nuestra fórmula. La fórmula nos dice que resistencia es igual a Rho por longitud sobre área. Entonces nos están entregando la longitud, que serían 12 metros, y un diámetro de 0.01 metros cuadrados. No nos están entregando el área, por lo cual nos toca despejarla. Para encontrar Rho, la buscamos en nuestra tabla de resistividades, que nos dice que la resistividad intrínseca del cobre es 1.71 por 10 a la menos 8 ohmios por metro.
Entonces, como nos dan el diámetro y no el área, tenemos que hallar el área de la sección transversal del cable. El área sería igual a pi por radio al cuadrado, que sería pi 3,1416, y el radio sería la mitad del diámetro. Sería 0.005 metros cuadrados. Bueno, entonces la fórmula nos quedaría así. Resistencia igual a 171 por 10 a la menos 8 ohmios por metro por 12, que serían metros de longitud, sobre pi por 0.005 metros al cuadrado, y esto sería, para reemplazar pi solamente vamos a cambiarlo por 3,1416, que esto sería igual a 0.0026 ohmios de resistencia, el alambre que nos están pidiendo de 12 metros por 0.1 metro de diámetro.